tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Ya tenemos tiempo que no elaborábamos algún live en vivo en la página de Facebook, pero ahora sí que por nostalgia quisimos hacer un Facebook Live para platicar acerca de un tema. Ya mencioné que es una conversación, pero creo que es importante tenerlo en conciencia bajo ciertas limitadas perspectivas que ha habido desde 2014 hasta la fecha. Espero que se escuche bien el audio. Permítame un segundo. Des Ok, parece que se escucha bien. En vivo. Escucha perfecto. Muy bien. Am, las limitadas perspectivas que ha habido en cuanto a los sistemas soteriológicos y en cuanto a estas 2 posturas que prácticamente lo que se hace es que la cristiandad se clasifica en 2 posturas que es arminianismo y calvinismo. Ya tiempo atrás, aproximadamente en el 2018, estuvimos hablando, bajo algunos cafés teológicos, acerca de la diferencia que hay diversos calvinismos, que hay calvinismos diferentes. La dogmática actual, que viene siendo la de Estados Unidos, no es la misma que la dogmática de Europa en su momento. Son reortodoxias que han cambiado las perspectivas y los fundamentos y han cambiado en sí las perspectivas, digamos, doctrinales que se tienen. Basta revisar aún los cánones de Dort, que es algo que también hemos tratado, que los cánones de Dort, cuando hablaban de cuestiones de la predestinación, se tenía entendido que era un tema bastante complejo y que se tenía que tratar con mucho cuidado y que aquellos que tenían la autoridad para poder hablar del tema, pues eran los obispos, en este caso, los obispos de Holanda y de ciertos lugares de iglesias reformadas. Y ciertamente, si tratamos de ser bastante simplistas en cuanto a estas posturas de arminianismo y calvinismo y reducir a los 5 puntos del tulip o reducir al sistema soteriológico, creo que nos quedamos muy cortos, tomando en cuenta que hay muchas divergencias aún en la postura luterana referente a qué enfoque se le da a estas perspectivas. Ciertamente, en el caso del luteranismo, estos sistemas no pregonan, no modelan, no son parte de la doctrina luterana. Algunos tanto así que creen que el luteranismo es calvinismo en cuestiones de perspectiva soteriológica, cosa que no es así. Em, en cuanto a estos 2 puntos de interpretación, cabe mencionar que volvemos a lo mismo, no son puntos que hayan sido abrazados de toda la cristiandad. Es imposible que toda la cristiandad haya abrazado esos puntos soteriológicos en cuanto a la antropología, en cuanto a la soteriología, que son temas bastante, digamos, complejos en cierto aspecto, porque no hay un consenso doctrinal sobre el tema. Solamente se tienen ciertas especulaciones referente a cómo el hombre es salvo. Que claro que dentro del mundo protestante sabemos que es por la sola fe y que la vivencia cristiana se experimenta a través del diario vivir y a través de diversos medios que van sosteniendo la vida del creyente. Pero la pregunta es, arminianismo y calvinismo, ¿qué realmente es el calvinismo? ¿Qué realmente es el arminianismo? ¿Cuáles son los enfoques doctrinales que estos tenían en su tiempo? Porque bien, ya tratando el tema acerca del mismo Jacobo Arminio, que se ha expuesto en diversos puntos, y aún leyendo las obras de Juan Calvino, yo creo que lo primero sería como entablar una postura referente a Juan Calvino. ¿Cuáles eran sus temas a tratar? ¿Cuáles eran sus puntos doctrinales? ¿Cuáles eran sus enfoques realmente de la doctrina? Bien, si nosotros leemos las obras, aún la institución de la religión cristiana, si nos adentramos a ella, nos damos cuenta que no se mencionan estos 5 puntos famosos del calvinismo, que es un tema ya bastante recurrente, un tema bastante redundante que parece, y siéndoles muy, muy sincero, que claro que obviamente hay iglesias que abracen estas posturas, estas postulaciones, pero es algo que se continúa pregonando
en las redes sociales como si el evangelio se tratase de esos 5 puntos. Es una teología bastante reduccionista. Esos 5 puntos vienen siendo una reinterpretación de Juan Calvino, vienen siendo una interpretación de Juan Calvino. Juan Calvino, siendo padre en sí espiritual, por así decirlo, o el padre de lo que se conoce como el presbiterianismo, claro que menciona estos puntos de la perseverancia final, de la condición humana, tanto sí que hay divergencias entre los calvinistas referente a cómo mencionarle, a un Arce Sproul lo mencionaba acerca de la corrupción radical. Bien, es un tema que ha traído muchos debates, a muchos puntos, y más en Latinoamérica, porque es algo muy nuevo. Pero algo yo les pudiera aconsejar a aquellos hermanos que apenas están enfatizando esos 5 puntos del TULIP. Hermanos, eso ya se quedó en el 2014. Y no lo digo porque a lo mejor es tu postura doctrinal, y está bien, no estoy diciendo eso, pero creerlas que es el dogma o ha sido la enseñanza dogmática de toda la iglesia, ese es un error. La iglesia no siempre ha creído de la misma forma en esos puntos, porque aún mencionando textos, por ejemplo, de Alistair McGrath, referente a Justitia Dei, que habla acerca de la justificación, pues prácticamente menciona que no hay concilios ecuménicos. Y aún me llamó la atención cuando lees las obras de Arminio, que precisamente toca un punto muy interesante, que acerca de la predestinación no se trató en ningún concilio ecuménico y no ha habido una dogmatización referente a la predestinación. Estamos hablando de los padres de la iglesia, no pregona, no brilla por su ausencia la doctrina de la predestinación en el sentido dogmático calvinista, brilla por su ausencia. Ahora, también haciendo justicia, pues también la de arminiana brilla por su ausencia, aunque claro que hay textos que se pueden interpretar de diversas formas. Pero si llegamos al medievo, claro que hay diferentes posturas de la predestinación. Santo Tomás de Aquino trata acerca de la predestinación, San Agustín de Hipona trata acerca de la predestinación, de la perseverancia final de los creyentes, pero aún San Agustín tiene sus inconsistencias referente al tema porque él mismo pregona la posibilidad de apostasía de parte de un creyente, al menos en sus textos. Claro que Agustín es un teólogo difícil de interpretar y hay agustiniólogos encargados para ello. Pero el problema que creo dentro de la cristiandad, y hablamos desde un podcast, que nosotros enfatizamos la diversidad y el conocimiento de las posturas teológicas. Hay diversos calvinismos, no es el mismo calvinismo de Juan Calvino al de sus seguidores como un Teodoro Beza. Calvino tuvo sus batallas con Teodoro Beza y el punto focal de la batalla con Teodoro de Beza era el punto acerca de los decretos de Dios y sobre la predestinación de cómo operaba, cosa la cual no se puede dogmatizar de cierta forma, porque en el campo luterano, claro que el campo luterano interactúa con estas posturas, las ve, analiza cada una de ellas referente a la predestinación del hombre y su salvación, pero en este aspecto sabemos que es una doctrina misteriosa, entra en aspectos de misterio. Y eso me lleva a tomar la mano por parte del luteranismo con Juan Calvino, que obviamente hay muchas divergencias entre luteranismo y calvinismo. Se toma la mano en mencionar estos puntos acerca del misterio. Lo importante que es el misterio y lo interesante que es el misterio. Interesante referente a que una doctrina de misterio no se puede llegar a una comprensión total. Entonces, desde un punto de vista, la predestinación de Dios, que claro que hay sus postulaciones, pero vamos al tiempo, hacia atrás. Pues San Agustín propone la predestinación de esta forma, la elección. Dios elige al hombre para que éste reciba esta gracia y persevere y llegue a ser glorificado. Pero tenemos en un concilio, que es el concilio de Orange, que ocurre tiempo después, donde se toman sus preposiciones o postulaciones referente a lo que es la doctrina de la gracia. Se aceptan por Oriente y por Occidente. En un concilio local, Orange, y no todos abrazan sus postulaciones en sí. Pero aquí vemos que la predestinación llevada al extremo por algunos postulantes, pues que era que Dios también predestinaba para condenación, ahí es donde Orange dice, no, no es posible.
Entonces, aquí vemos que algunas doctrinas dentro de la cristiandad no se pueden dogmatizar. Aún los institutos de la religión cristiana tratan el tema de alguna forma, pero aún el mismo Calvino, a pesar de que especuló mucho referente a esto, y estuvo tratando, interactuando con la doctrina de la predestinación, eh, llegó a un punto del misterio, al punto del misterio, y eso ya nos deja mucho para analizar. Estamos hablando de una doctrina de misterio, significa que ningún ser humano puede comprender a su totalidad la predestinación. Por ende, la predestinación no debe dogmatizarse. Ahí es donde, al menos el luteranismo, la iglesia luterana histórica, interactúa con esta postura, pero no la dogmatiza. No hay forma de entender la mente de Dios en cuanto a la predestinación del hombre. Eso es algo que se ve dentro de la historia. Entonces, si vamos a eso, conforme algunos expositores afirman acerca del calvinismo, cuando hablamos del calvinismo ni siquiera estamos hablando en sí de todas las postulaciones calvinistas. Estamos hablando de estas postulaciones que no son dogmáticas, que nunca fueron dogmáticas. Teodoro de Beza, tanto como los infralapsarios y supralapsarios, en Dort no se propuso, no se afirmó ninguna de las dos posturas. Y desde ahí vemos que era una postura difícil de interactuar. Ahora, el movimiento yo veo que va en cadena y pues no es por nada, pero realmente siempre va de norte hacia sur. Muchas personas del sur apenas están conociendo estas doctrinas y los están haciendo el centro de su habla, de su diálogo y de sus postulaciones teológicas. Y creo que está bien conocerlas. Yo no me adhiero a los 5 puntos del calvinismo. Muchas de esas doctrinas las considero doctrinas de misterio. Eh, claro que creo en el pecado original y creo que el hombre necesita la gracia para llegar a la salvación y sin ella es imposible. Bueno, ahí parece que esto habla de la gracia irresistible, ¿no? Pero también la predestinación, como en el campo luterano, ahora cabe mencionar que las postulaciones de Lutero no son dogmas dentro del luteranismo, se analizan aún las postulaciones por parte de Lutero, y solo aquello que está de acuerdo con la iglesia luterana es lo que la iglesia luterana enseña, no todo. Entonces la predestinación la deja en un campo de misterio. Aquí el punto es la vivencia y experiencia doctrinal del hombre, que viene siendo que por medio de la fe se libera y entra en un mundo, ahora, en un mundo lleno de gracia, lleno de espiritualidad y de perdón, por medio de diferentes medios de gracia, que vienen siendo los sacramentos y la palabra de Dios, santificando y el cristiano va pregonando y va caminando en justicia. Ese viene siendo la narrativa en el mundo luterano. La obediencia, la búsqueda de Dios, el honrar el culto divino, honrarlo, caminar la vida cristiana. Ese es el enfoque, al menos luterano. Ya cuando hablamos de teología, ya es otro giro total. Pero también los enfoques son bien diferentes. No estamos hablando de los mismos temas. Y cuando ya estás en una comunidad que precisamente toca estos temas, el luteranismo intenta enfocarse a otros temas, en los temas de la pastoral, en los temas del pastorado, los temas del obispado, que a fin de cuentas viene siendo el trato con la gente y la búsqueda de la obediencia y de la justicia y de la santidad, etcétera. Que claro que son elementos importantes. Pero en cuanto a estas doctrinas, por ejemplo, arminianismo y calvinismo, es algo muy limitado. Es limitar toda una teología de 15 siglos en 2 sistemas que ni siquiera se comprenden de la misma forma por el calvinismo histórico. Porque si hablamos de la elección incondicional, bueno, estamos hablando de una elección que no depende del hombre, pero estamos también tratando de enfatizar, por ejemplo, la expiación limitada, que muchos intérpretes de Calvino, y no lo digo yo, lo dicen los intérpretes de Calvino, aún siendo calvinistas, algunos de ellos, pues hablan acerca de la expiación universal, acerca de que Calvino consideraba que el hombre, que Cristo moría por todos los hombres, pero solamente era efectiva para los elegidos, y todos estos temas. Entonces, dentro de todo este mundo de debate,
este mundo de gran importancia que le da a ciertas doctrinas, creo que los cristianos, al menos si me están escuchando mis hermanos de Latinoamérica, de abajo, de diferentes comunidades cristianas, al menos la tradición calvinista es más profunda, no se queden en 5 puntos. Y tratar de decir que los arminianos se encuentran, que son ignorantes y que no comprenden las revelaciones misteriosas. No, no es eso, no es no comprender revelaciones misteriosas, es no tomar en cuenta un sistema desarrollado en un contexto doctrinal, que no es aplicable en todos los contextos doctrinales. El luteranismo no es aplicable, el calvinismo no. No lo es. Muchos piensan que hay una idea de sinergia entre calvinismo y arminianismo y calvinismo, luteranismo y calvinismo. No, no la hay. No tocan los mismos puntos. Claro que hubo una confesión que se llama la confesión helvética, la cual un discípulo de Philippe Melanchthon, juntamente con un calvinista, trabajaron en esa confesión o en ese catecismo. Ahora, si vemos el catecismo, am, creo que nos quedamos demasiado alejados, referente a esa temática. De hecho, creo que al menos en los puntos que toca el catecismo de Heidelberg, perdón, es precisamente el credo apostólico. El credo apostólico. El credo apostólico. Esos son los temas que se tratan dentro de este catecismo de Heidelberg. Pero en cuanto a los puntos arminianos, creo que estamos muy, muy lejos, muy lejos. Am, por ejemplo, si somos muy estrictos, porque en cuanto a la regeneración, ¿sí? Eh, ¿Cómo Dios obra la conversión? Y aquí es donde el Sino de Dort toca algo bien interesante y dice lo siguiente: además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los predestinados, que claro que pues este lenguaje es para todos. O sea, yo puedo decir, Dios obra su regeneración en los predestinados. Sí, el arminiano también puede decirlo. No hay ningún problema en ese comentario. Y obra en ellos la conversión verdadera. Los lleva de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el evangelio y se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu Santo, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él circuncida lo incircunciso, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esta voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve, fortalece de tal manera esa voluntad para que cual árbol bueno lleve frutos de buenas obras. Pero aquí es donde entra un punto al que quiero llegar, que claro, esta es la postulación que dicen, bueno, ahí estamos hablando de una elección incondicional, el hombre es transformado, pero precisamente capítulo 13, el capítulo 13 bueno, te comento qué parte es, habla un punto y con el simple título que se coloca es la regeneración es incomprensible. A lo que voy es que voy a enfatizar el punto de misterio en esta conversación y diálogo. Dice, los creyentes no pueden comprender de una manera perfecta. Y esa palabra me gusta. Y es algo que yo quiero enfatizar. Porque hay muchos por ahí que pregonan que los 5 puntos del calvinismo es una manera perfecta de entender el Evangelio. No, no. Y bueno, obviamente yo no pertenezco a la tradición calvinista, pero al menos estoy leyendo un texto, estoy leyendo el Sínodo de Dort, que lo afirma y lo dice. Los creyentes no pueden comprender de una manera perfecta en esta vida el modo como se realiza esta acción. Bueno, es que es antes. De hecho, hay calvinistas que pregonan que es por medio del bautismo. Así es, por si algunos no lo creen por ahí. Claro que sí.
el modo de cómo se realiza esta acción. Es misteriosa la regeneración, porque obviamente el sistema TULIP, el americano de Estados Unidos, enseña que la regeneración es previa al arrepentimiento. Pero aquí el punto es que estos mismos calvinistas, o en el caso del mismo Calvino, había enseñado una regeneración post y pre-bautismal, afirmando y leyendo los textos referentes a Juan el Bautista, declara que Juan el Bautista fue regenerado desde el vientre de su madre. Entonces ahí estamos hablando que hay un aspecto de misterio. Y aunque ese es un punto que quiero enfatizar, bueno, una tradición, que es la tradición calvinista y la tradición reformada, reconoce que es un misterio. Hablando del punto de vista luterano, claro, el punto de vista luterano o la doctrina luterana enseña que la regeneración se efectúa en el bautismo. La regeneración se efectúa en el bautismo. Ahí es cuando nosotros hablamos de conversiones. De claro, es regenerado, pero la regeneración no hace supercristianos, porque también es una idea muy del norte. Creer que la regeneración crea supercristianos y que gente que realmente se ha frustrado de muchas formas. Al punto que voy, igual toda esta argumentación va a llegar a un punto. Y bien, o sea, es una relación, una acción que se realiza de manera misteriosa. Entonces, aplicando el mismo principio, la predestinación y otros elementos, se nos trata de dislucidar que a pesar de que Dort trata de pregonar ciertos aspectos y argumentos doctrinales, no aparta la palabra misterio de sus postulaciones. Claro que fue una derrota de un poder político arminiano, claro que sí. Aquí hablamos de dos poderes políticos doctrinales, arminianos y calvinistas. Y en sí la sustancia del problema de Dort fue político. Entonces, aquí es donde vemos que esta acción, mientras tanto, se dan por contentos en saber, y aquí compaginamos, contentos en saber y sentir que por medio de esta gracia de Dios creen, con el corazón llaman a su Salvador. Punto. Dort afirma eso. Punto. No hay más. No hay más. ¿Qué más hay? Estamos hablando de que el mismo sínodo de Dort nos está hablando, los cánones de Dort, nos está hablando que la regeneración es misteriosa. Entonces llega alguien, un teólogo de Estados Unidos, a afirmar que la regeneración es previa y que los arminianos están equivocados al creer que primero es la fe y luego la regeneración. ¿Qué pasa? Y se está alejando de sus mismos postulados. Aunque bueno, ahí puede haber ciertas argumentaciones. Pero Dort no se parece nada a la predicación actual americana. No se parece en nada. Ahora que claro, que hay que ser puntuales. Aquí yo nomás estoy puntualizando el aspecto de misterio que se le da. Claro que fue una derrota del partido arminiano por parte de Dort, por este sínodo, que fue muy imparcial, de hecho. Entonces, Dort nos habla de esto, y ustedes lo pueden leer esto. Hay un libro de Credos y Confesiones Cristianas, me parece que es del, em, de, de Clear, la editorial Clear. Ustedes lo pueden leer ahí, no lo estoy sacando de la manga. Ahora, ¿cómo es que la fe es un don de Dios? Nos afirma los mismos cánones de Dort. Leyendo esto, claro que yo no me adhiero a todos los cánones de Dort, yo estoy leyendo, pues, obviamente, de la fuente primaria para sacar la teología, la cual corresponde. Dice, así pues, la fe es un don de Dios. Estamos de acuerdo, todas las confesiones cristianas, la mayoría. No porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque lo es efectivamente participada, inspirada e infundida al hombre. Tampoco lo es porque quizás Dios hubiera dado ha dado solo el poder de poder creer y después esperarse a la voluntad libre de consentimiento del hombre o al creer de modo efectivo. Ahí claro que sí, aquí cabe mencionar que sí está enfatizando el punto de la elección y tratando de quitar la voluntad libre del hombre. Esto sí es verdad. Ahora él dice, de modo efectivo, sino porque él, que obra en tal circunstancia el querer y el hacer, es más que obra todo en todos, realiza en el hombre ambas cosas, la voluntad de creer y la fe misma. Lo que Dort afirma es que la fe no es un aspecto de la libertad
libre del hombre. Ahora déjenme les digo los arminianos que es lo mismo. La fe no se infunde por la libre voluntad del hombre, sino que la gracia inspirando es como la fe procede. Ninguno de los dos sistemas deja a un lado la gracia. No, no deja la gracia de Dios por ningún lado. Pero aquí es donde se necesita analizar los postulados, tanto de Arminio como los arminianos, que a fin de cuentas los puntos base de debate son los decretos de Dios. Un decreto determinista o que cambia el orden de las cosas, diría Arminio, porque algunos cambian el orden. El orden del evangelio es cree y vivirás, y otros consideran de una manera inversa. Es donde estaba el debate. Por ejemplo, en los aspectos de primero regeneración, después fe. Dort acaba de afirmar, no está afirmando que la regeneración sea previa, ¿eh? No está afirmando que la regeneración sea previa. Está hablando que es misteriosa, en qué momento se efectúa. Pero el creyente, y ahí es donde también el luteranismo lo enseña, o sea, esos temas misteriosos referente a la predestinación, referente a la condición antropológica humana, que claro que sí lo enseña, y el catecismo de Lutero lo enseña, que el hombre no puede sin la gracia de Dios. No puede. El hombre sí está en un estado de corrupción, que no puede liberarse de sí mismo, que necesita la gracia de Dios. Ahí estamos todos los cristianos, podemos decir amén a eso. Pero en cuanto a la predestinación, es misteriosa. En cuanto a la regeneración, bueno, claro, hay una explicación por parte del luteranismo que ocurre en el momento del bautismo. Y hay calvinistas que también lo afirmaban. Ahora, referente a esto, creo que son puntos a analizar referente a la doctrina de los mismos postulados de Dort, que ya es algo que he hablado diversas veces, pero obviamente creo que se necesita un análisis referente a esto. Entonces, si el tulip lo quieren dogmatizar, pues el mismo Dort no lo hizo en muchos puntos. Claro está referente a algunos elementos que nosotros podemos considerar en esto. Estaba leyendo precisamente capítulo tercero y cuarto, que fue el que leí, de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y de la manera de realizarse esta última. Y puedo decir que es misterioso. O sea, no sabemos con exactitud en qué momento el hombre es regenerado, pero si el hombre tiene esos deseos, esos anhelos, esa fe, atribúyasela a Dios. Esos son los postulados calvinistas. Esos son. El caso del arminianismo, claro que también pregona lo mismo, pero hay una divergencia ahí simplemente. El problema es la postulación determinista. ¿Dónde dejas la voluntad humana? Que la voluntad humana asistida por la gracia, por ejemplo, San Agustín declara lo siguiente. San Agustín cuando habla de la gracia, habla, por ejemplo, de Adán. Estamos hablando de Adán como una libertad robusta. Adán tenía una libertad robusta. Y él enseña en sus postulaciones que Adán tenía una gracia magna antes de caer. Pero esa gracia grande, esa gracia magna, le asistía mínimamente. ¿Por qué? Porque tenía una libertad robusta. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, ahora cuenta con un libre albedrío, el cual necesita ser asistido por la gracia y ser llevado por la gracia para irse liberando. Ahí es donde él habla de una gracia potentosa. El hombre caído necesita una gracia más poderosa que la que Adán tenía. Entonces, ¿en qué momento se recibe la gracia? Bueno, Agustín afirma bautismo, afirma sacramentos, la gracia se va recibiendo, el hombre se libera, el hombre es liberado por la fe, y al ser liberado, ahora el libre albedrío es útil. Y de hecho Arminio lo dice. Yo creo que el libre albedrío es inútil si no es asistido por la gracia, pero el punto es que Agustín es muy interpretativo. O sea, Agustín no afirmó los postulados calvinistas, que enfatizar, aunque se le conoce como el doctor de la gracia. El punto es cómo se interpreta la gracia. ¿En qué momento llega la gracia?
arminianos creen que el libre albedrío es asistido y los calvinistas creen que no hay fuerza humana o el libre albedrío mismo, que también de alguna manera con la gracia se sostiene, pero no da pauta a una pizca de decisión humana, que ahí es donde aplica algunos elementos de la predestinación, aunque cabe enfatizar que el Sínodo de Dort no dogmatiza esto. Entonces, hablamos de diversos puntos. Aquí queda un punto enfatizado, la regeneración misteriosa. ¿En qué momento ocurre? De hecho, yo tuve un choque cuando pues yo fui calvinista en su momento. Cuando leí Dort, yo me sacaba de onda porque la enseñanza era de que la regeneración era previa, la regeneración era previa, la regeneración era previa. Leo los postulados, dice que es un misterio, como que algo no cuadra. Entonces, desde ese pequeño ejemplo sencillo, muy básico, muy práctico, es como nos podemos dar cuenta de las distinciones que hay en el calvinismo actual al calvinismo del tiempo de Dort, que hay una distinción bastante notable. Cómo Dios obra la conversión, cómo el hombre nace de nuevo, cómo es regenerado, que es misteriosa. La regeneración es un acto que solamente Dios se realiza. La regeneración es incomprensible, utiliza esta palabra, claro, en el título, pero sí lo menciona, que de manera perfecta no se puede saber en qué momento el hombre es regenerado. Más porque también el calvinismo de este tiempo veía todo más en comunidad, no era tan individualista el pensamiento. Es un elemento que también se tiene que mencionar. Y claro, y también, sin mencionar, si hablamos de distinciones del calvinismo, hay una de ellas, por ejemplo, en el capítulo 12, perdón, 17, precisamente, dice, em, pero así como esa acción todopoderosa de Dios, por el que Él origina y mantiene nuestra vida natural, tampoco excluye, sino que requiere el uso de los medios, ok, aquí ya se detiene y dice, bueno, sí es cierto, la gracia es potentosa, la gracia es la que produce fe, la gracia es que produce obediencia, y ellos mismos se detienen, dice, bueno, aunque esta gracia es potentosa, es poderosa, cambia, influye a los hombres, según su sabiduría infinita y su bondad quiso ejercer su poder. Así ocurre también que lo mencionado acción sobrenatural, porque la que Él no, es por su poder, perdón, acción sobrenatural de Dios, por la que Él nos regenera, declaran este postulado calvinista, de ningún modo, y ahí es donde entra este punto, de ningún modo se excluye ni rechaza el uso del evangelio al que Dios, en su sabiduría, ordenó para simiente del nuevo nacimiento y para alimento del alma, sin apartar esto. Por esto, pues, así como los apóstoles y los pastores que les sucedieron instruyeron saludablemente al pueblo de esta gracia de Dios para honor del Señor y para humillación de toda soberbia del hombre, y no descuidaron, entre tanto, el mantenerlos en el ejercicio de la palabra. Y aquí un elemento de los sacramentos. También los sacramentos son importantes para el calvinismo de este tiempo, calvinismo europeo del siglo XVII, donde se afirman todos estos elementos, los sacramentos, bautismo y cena del Señor, y de la disciplina eclesial por medio de santas amonestaciones del Evangelio. Del mismo modo, debe también ahora estar lejos de ocurrir que quienes enseñan a otros en la congregación o quienes son enseñados se atrevan a tentar a Dios haciendo distinciones en que aquellas cosas que él, según su beneplácito, ha querido ya permanecieran conjuntamente unidas, porque no faltaba quien rechazaba los sacramentos y rechazaba una predicación. Si la gracia es poderosa, si la gracia es potentosa, ahí entran diversidades. Entonces, creo que leer los puntos de Dort nos pueden ayudar a ver que hay una distinción entre un calvinismo y el calvinismo de Estados Unidos de América. Claro, entonces creo que son puntos a considerar, puntos a analizar y pregonando y viendo estos elementos, bueno, vemos que puntos que se dogmatizan por parte de los que abrazan el tulip. El mismo senador declara que hay que tener cuidado, que hay que ser que hay un aspecto de misterio,
no se puede saber de manera exacta las cosas, que claro que la diferencia con el punto de vista arminiano es que el arminiano, pues, sí quiso enfatizar esa responsabilidad del hombre, al ser asistido por la gracia de poder rechazar o poder aceptar, que en este caso, conforme a las proposiciones de Teodoro de Beza, pues, parecía que no era así, que la libre voluntad humana, caída, claro está, era totalmente anulada. Y ahí es donde entra el debate realmente, cómo la gracia opera realmente en el hombre. Bueno, ese es un punto de lo que hay que considerar. ¿Por qué? Porque precisamente algunos argumentan que ser arminiano es ser ignorante. No, no precisamente. No, 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 para nada. Estamos hablando de postulaciones diferentes, estamos hablando de postulaciones diversas, referente a la soteriología, que prácticamente, siéndoles muy honesto, a mí no me afectan, porque, pues, bueno, no son parte del gremio al que pertenezco. Por ejemplo, un amigo ponía que leyó por ahí acerca de que los arminianos tienen graves errores, pero era por ignorancia. O sea, que un arminiano es ignorante y por eso tiene graves errores. En esas postulaciones simplemente te queda callar, porque son postulaciones muy, muy complejas, que creo que la iglesia ha cometido un error en enfocarse en ellas, porque no el tema de la vida cristiana. Que claro que sí, pero bueno, ¿de qué sirve saber que pues, serás preservado? Claro que es importante saber que la gracia de Dios está en tu vida, pero de una manera práctica y pastoral. Yo creo que el problema ha sido querer que todos tengan una comprensión teológica del mismo calibre. No, entonces, por ejemplo, hay, mi amigo prácticamente es J.R. González, él menciona a varios arminianos, por ejemplo, William G. Abraham, Francis Asbury, C.K. Barrett, Kenneth G. Collins, James Dunn, Ray Dooney, Thomas C. Oden, que es un crack impresionante en patrística, Roger Olson, Randy Alden Maddox, Craig S. Kenner, Stanley M. Horton. Y cabe mencionar que la patrística, claro que no apoya en sí el arminianismo, porque también eso era anacrónico, pero en sus textos se ve un aspecto más de la libertad del hombre. Los énfasis de los padres era diverso. Por ejemplo, tenemos a un San Ireneo de León que enfatiza de alguna manera un aspecto más positivo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que él veía al hombre como un potencial ser que puede ser llevado a la glorificación. En el caso de Agustín, como su tema era mostrar la maldad humana, se le considera que tiene una visión más pesimista del ser humano. De hecho, él utiliza términos como masa perdida, masa condenada, entre otros detalles. Él se le considera un poco más negativo en cuanto a la visión del hombre, a su antropología, aunque claro que se defiende en otros aspectos y se hace justicia referente a su visión de la salvación y muchos elementos que le añade. Pero, pero aquí podemos ver una distinción entre teólogos. En la patrística vamos a encontrar mucha distinción referente a este tema. El calvinismo, al menos como Estados Unidos o como Norteamérica lo ha pregonado, no es el de Europa, y no lo vas a encontrar en la Edad Media, no lo vas a encontrar tampoco, claro que ciertas cosas sí, en la patrística, solo con San Agustín, que viene siendo a quien se le atribuye la doctrina de la elección. A fin de cuentas, claro, si tú te añades a estos puntos, está bien, pero conoce tu historia. Tu historia misma te va a decir que hay cosas las cuales no deben ser impuestas a las mentes y a los corazones de los hombres, porque no son dogmas que toda la cristiandad haya abrazado. Yo les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario, pues bueno, ya saben, estamos a sus órdenes. Hasta luego.